Bienvenidos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos miren y desde cualquier parte del globo terráqueo. En el día de hoy nos encontramos en otro nuevo segmento de este subprograma Disidentes Jurídicos, un podcast donde abordamos temas de información y de interés general. En el día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro super co-anfitrión estrella, Daniel Arias. Aplausos. No te voy a pedir aplausos. Buenas tardes, mi gente. Daniel Arias por aquí, en otro episodio de Disidentes Podcast. Aquí a discutir un poquito con Adalkiri. Sí, porque eso es lo de él. O sea, él vive en pleno desacuerdo. Señores, el día de hoy vamos a tratar un tema poco usual en nosotros, ¿verdad? Pero vamos a tratar este tema que ahora mismo está en la paleta pública, visto desde un punto de vista más con relación a lo que opera en base a derecho. Obviamente, como es nuestra costumbre, cada quien tiene su postura. Y vamos a hablar acerca del caso de El Mayor Clásico, conocido como el artista, ¿verdad? Cuyo nombre real es Emmanuel Reyes, y de su esposa Carolina Tamayo. Básicamente la situación es que en el marco de su relación de pareja, no se sabe todavía bajo qué circunstancias, pero surgió algún tipo de problema en el que incluso se filtraron videos e informaciones donde se veía que él recibió varias estocadas de parte de la esposa. A raíz de esto, entonces, el Ministerio Público de Oficio empezó una investigación, se solicitó una medida de coerción que fue propuesta para hoy, me parece que Mañana. para mañana, y vamos a hablar y a debatir un poco de este tema. Vamos a hacer algunas acotaciones primero y contextualización. Lo primero es que hoy estamos grabando, hoy es sábado 15 de julio. Exacto. O sea, la medida de coerción está pautada para mañana 16 de julio. O sea que tal vez cuando salga este podcast ya tengamos un resultado. Pero lo estamos grabando antes de. Eso es una. Segundo, como tú dijiste, esto se apoderó de oficio el Ministerio Público para conocer un poquito más sobre lo que es el apoderamiento de oficio en la acción pública. Vayan a Derecho con Cucharita y busquen el video que yo hice sobre la acción pública y esos temas de apoderamiento de oficio. El contexto del caso. Claro, nosotros vamos a hablar en base a las informaciones públicas que han salido. No sabemos, que se maneja actualmente. No conocemos ciertas incidencias del expediente, pero no es necesario para lo que vamos a debatir en el día de hoy, porque nosotros vamos a debatir sobre la procedencia o no de la prisión preventiva en ese tipo de casos, pero vamos a usar ese caso de referencia, pero es en ese tipo de casos. El contexto es el siguiente. La esposa de, lo que se ha dicho, lo que ha salido a la luz pública es que la esposa del artista Emmanuel Reyes, más conocido como El Mayor Clásico, le infirió varias heridas punzantes y cortantes, varias estocadas, puñaladas, como la gente dice, donde hay un video donde sale incluso herido el artista con unas heridas de cierta profundidad y varias heridas, no una sola herida. Vamos a decir que 5 o 6 heridas según lo que se ve en el video. No sabemos específicamente porque no tenemos aquí el certificado médico, por eso estamos hablando en base a eso. Entonces aquí vamos a debatir sobre la procedencia o no de la prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público en este tipo de casos. Adalkiri tiene la postura de que sí, vamos a decirlo, ¿verdad? Y sí, yo entiendo que no, y vamos entonces a decir por qué una u otra. Entonces, que yo estoy pensando como que sí. O sea, no es que tú... No es que sí. A ver, básicamente mi postura es bajo el entendido siguiente. Porque eso fue un tema que se dilucidó mucho y se decía, bueno, si hubiera sido él quien le hubiera inferido las heridas a ella, como que sin pensarlo al otro día, ya él hubiera sido sometido a la acción de la justicia. Y posiblemente a raíz de esos pronunciamientos, a raíz de esa cuestionante, es que viene el Ministerio Público a operarse de oficio. Yo, en sentido general, no suelo estar de acuerdo en ningún tipo de caso con que la prisión preventiva sea lo idóneo. Y tal vez mi postura en este caso no es que ella debería de estar presa sí o no, sino como el trato que se le dio y que se le da a este tipo de casos cuando la agresora es mujer a cuando el agresor es un hombre. O sea, ahí es que está como el punto para mí neurálgico de este asunto. Si hubiera sido él que le hubiera dado la estocada a ella, inmediatamente se filtra ese video. Miren, ustedes podían jurar amarrado que porque pasó incluso de hecho con el caso de esta chica, la de Amelia.
Ah, de Amelia. De Amelia Alcántara, donde fue una simple, no una simple, pero donde presuntamente Un fue pecozón, como que una simple. una simple pecosadita. Y al otro día ya él Eso es estaba casi lesión preso. permanente. Ay, por favor, Daniel. Yo Y creo al que- otro día él estaba preso. Y entonces en este caso, donde se filtra el video, que las heridas eran considerables y pudieran ser graves, entonces pasaron como 2 o 3 días para que el Ministerio Público se apoderara de Mira, fiscalía. yo le tengo una crítica a esa crítica que tú dices, ¿verdad? Salió mucho en las redes, decir que, pero si es un hombre, el actuar de la fiscalía es diferente y no debe ser porque es igualitario, que sí o qué. Claro, en el ámbito procesal sí, debe ser igualitario, o sea, debe ser, bueno, La sí, justicia en principio, es igual para todos. pero no necesariamente. Ajá. No necesariamente, porque tú no puedes aplicar soluciones iguales digamos que, a individuos que no son iguales. Ujú. ¿A qué me refiero? O sea, el tema de la violencia intrafamiliar especialmente, y ya vamos a decir para meternos en el tema, porque yo entiendo que no procede, no solo en ese caso, sino, y mi fundamento viene más porque ella es mujer, para que me critiquen, Sobre todo. para que ella es mujer. ¿Por qué? Mira, hay que analizar la realidad dominicana con el tema de la violencia intrafamiliar. El 98% de los casos el hombre es que agrede a la mujer. Cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, porque ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? Dice la ley, hay un patrón de conducta violenta. No es un evento específico, es un patrón de conducta violenta. Entonces, tú tienes una mujer cuando tú tienes una mujer que agrede a un hombre, tú no puedes darle un trato necesariamente, o sea, al 100% igualitario. No te estoy diciendo que no la investigues, que no la proceses, pero tienes que investigar desde una perspectiva diferente, porque la experiencia común nos dice que en la gran mayoría de los casos donde la mujer agrede al hombre, y más cuando es un evento esporádico, o sea, que no es una costumbre de la mujer agredir, porque es verdad, hay mujeres que agreden constantemente a un hombre, desde el punto de vista psicológico y físico también, pero cuando tú tienes como primera premisa de que esa fue la única vez donde ella lo ha agredido, hay que partir, si se quiere, hasta donde una discriminación positiva es si esta mujer explotó. Probablemente. No estoy diciendo que es una conclusión. Probablemente. Entonces, no se puede tratar igual. No se puede tratar igual. Y ahí es donde yo voy de que la prisión preventiva en el caso de ella y de ese tipo de casos donde la mujer agrede al hombre, si se demuestra lo que te estoy diciendo, que fue ese único evento, yo entiendo que no procede. ¿Por qué? Porque el fundamento principal en los casos de violencia para que se imponga la prisión preventiva es la alta probabilidad de que el agresor vuelva a agredir en el marco del procedimiento a esa persona o hasta la mate, como ha sucedido en muchos casos, ¿verdad?, donde el hombre y la mujer. Pero la mujer que tuvo un evento por algún catalizador del momento, algo que la hizo explotar en el momento, y generó una violencia grave, porque es una violencia grave, no necesariamente su libertad vaya a representar un peligro para la víctima de este proceso. Y el tema del peligro de fuga creo que está descartado en el caso de ella, porque es una persona con suficiente arraigo, producto incluso de su propia relación con quien ahora es la víctima de ese proceso, su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. O sea que la discusión se centraría mayormente en el peligro de la víctima. Claro, la van a centrar diferente, la van a centrar en la gravedad del hecho. Van a decir, no, pero que es un hecho grave, pero la prisión preventiva no necesariamente sobre la gravedad del hecho. Es más bien si existe un peligro de fuga o si existe un peligro hacia la víctima o hacia la conservación de pruebas. Y en este caso yo entiendo que no existen esas condiciones. Mira, de lo que tú dices, me resulta interesante varios aspectos, ¿verdad? El primero de ellos es entender, bueno, en el caso de que es una mujer hay que hacer una diferenciación positiva, tú dices. Sí. Y debemos entonces de imaginarnos que hay un patrón de conducta, que hay un evento previo, no sé qué, no sé cuánto. Ya ahí tú estás abarcando un ámbito más allá de lo que el derecho en sí se supone que tiene que aplicar. O sea, ¿por qué tú entiendes que en el caso de que sea una mujer, yo tengo que darle un trato diferente, yo tengo que averiguar, yo tengo que partir de una premisa de que posiblemente esa mujer se está sometiendo de manera constante y sistemática a un patrón de conducta de que hay algún tipo de agresión por parte de la víctima, en este caso que es el hombre, su pareja? Pero cuando pasa contrario, ningún juez, ningún actor del sistema, nunca nadie ha pensado que un hombre también ha pasado de eso. Entonces, pero es que la máxima de experiencia, si la vamos a aplicar, eso que tú dices es lo que debe ser, es el deber ser, pero no en ella, no en este caso, no porque mujer, es en todos los casos, porque el tema de violencia de género y este tipo penal en sí es tan delicado porque lo que pasa
pasa en el centro de la familia, donde los únicos que saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó son el hombre y la mujer. Entonces, en cualquier escenario que se dé, debemos de hacer una premisa de tratar de entender, ven acá, pero ¿cuántas veces? ¿Qué pasó? Porque en la mayoría de casos, y tú lo sabes, llega una denuncia de una mujer que dice, ay, me dio una galleta, lo que sea, una sola vez, y el tipo está preso. ¿Dónde está el patrón de conducta ahí? Eso está mal. ¿Dónde está el patrón de conducta? En este caso, por esa vía, podemos decir, es la primera vez que pasa, no hay un patrón de conducta con relación a ella. Pero no es lo mismo tú decir, me dio una galleta, le di yo no sé cuánta estocada. O sea que el nivel de ira, incluso, el nivel del detonante que sea, que haya llevado a este ser humano a inferir ese tipo de elecciones, tiene que ser considerable. Porque al final de cuentas, gracias a Dios, ninguna fue un órgano que puso en peligro su vida, pero ¿y si hubiera sido el caso contrario? Está bien, es verdad lo que tú dices. Yo no te estoy diciendo, no te quito esa verdad. Lo que pasa es que lo que te digo, la investigación que va a hacer la fiscalía y a partir de ahí la solicitud. No investigan ellos. Ay, por favor. Y a partir de ahí la solicitud de medida de coerción que hace, tiene que hacer, yo te digo es que cuando yo voy a iniciar la investigación, yo como fiscal, debo de partir de la posibilidad, tengo que tener como premisas, bueno, es posible que esta persona, esta mujer haya sido víctima de abusos por su pareja durante un tiempo y haya explotado. Esa es una posibilidad. Claro. Otra posibilidad es que no, que ella estuvo celosa o lo que sea y lo agredió. Y otra realidad es que ella simple y llanamente sea agresiva. O que ella sea agresiva. Porque pero tú dirás, bueno, pero en el hombre tal vez se parte simplemente de la única premisa de que el tipo es un agresor. Agresivo, y ya. Pero es que la realidad se te impone. No es que tú, o sea, no es que tú no debas investigar, porque como tú dices, si una mujer va y te dice, mira, me agredió, yo tengo que investigar primero si esa agresión es real, porque hay mucho invento. Es el deber ser, ¿verdad? El deber ser. Y luego de si hay realmente un patrón de conducta o fue un evento esporádico o primera vez. Pero mira qué pasa. No es lo mismo la primera agresión de un hombre que la primera agresión de una mujer. Por lo que te estoy diciendo. El hombre, la primera agresión es eso mismo, el inicio de más agresiones. Pero muchas veces la agresión de la mujer es una agresión única. Mira lo que dice, por ejemplo, la jurisprudencia comparada, y lo sé porque tuve un caso recién, no hace tanto tiempo, sobre un homicidio donde una mujer fue la agresora de su pareja. La jurisprudencia comparada te dice a ti que cuando se demuestra, incluso, que la agresora, en este caso, ha sido una víctima de abusos físicos, de abuso intrafamiliar, psicológico, físico, etcétera, cuando eso se queda demostrado, los parámetros para analizar, por ejemplo, una legítima defensa se flexibilizan. ¿Por qué? Porque una mujer que está acostumbrada a que un hombre, cada vez que beba alcohol, por ejemplo, un tipo que le gusta beber alcohol y cada vez que bebe alcohol, que llega a la casa, le entra a trompar a la mujer y la agrede y la deja mal parada. Eso es una costumbre. Ese hombre salió a beber ese día. La mujer tiene la expectativa de que ese hombre la va a agredir ese día. Y ese hombre llega a la casa ebrio y ella agarra un cuchillo por si acaso. Y desde que él quiere ir encima, delante de darle un trompón, de darle nada, ella le da una estocada y el tipo fallece. Si nos vamos a los parámetros normales de la legítima defensa, te voy a decir que no hay legítima defensa. Porque mira, no había una agresión inminente, que la proporcionalidad, que tu vida no estaba en peligro, etcétera, etcétera. Pero la jurisprudencia comparada, como te digo, de otros países te ha dicho, no, espérate, es que aquí hay pruebas suficientes de la conducta que asumía esa persona cuando bebía, de todas las agresiones que sufría esa mujer. Entonces, en una de ellas le iba a matar. Claro. Entonces ella tiene que esperar que le dé 3 trompones primero para después dale. Entonces, pero tú estás sacando el caso totalmente de no, yo lo que te quiero decir es que si es verídica la situación de que ella es la única vez que ha agredido a esa persona, a su pareja, ella no representa un peligro para él, porque fue un momento. Como tú lo sabes, o sea, el punto de discusión mío aquí radica en lo siguiente. Mira, desafortunadamente, aquí hay una sobreprotección de la mujer hacia la mujer que ha rayado en situaciones muy peligrosas, y tú lo sabes. Y muy arbitrarias. Y muy arbitrarias. O sea, aquí basta con que yo como mujer venga y diga, Daniel me violó.
Aquí no van a hacer una prueba de serología, aquí no van a averiguar dónde estaba Daniel, ni si Daniel tenía una coartada, ni siquiera van a hacer algún tipo de experticia en mi cuerpo para verificar cuáles signos, cuáles rastros de forcejeo de lo que sea yo tengo. No, la palabra de la víctima y de la mujer, sobre todo en los casos de violencia de género, es palabra de Dios. Tanto así que muchas veces ni siquiera necesita ni precisa de tener otros elementos de prueba La declaración. que más allá de la declaración de esa víctima. Entonces, si seríamos justos y vamos a partir de la equidad de la que tú estabas hablando al principio, la víctima dice que no, el imputado dice la víctima dice que sí, el imputado dice que no. Es lo mismo que tú estás valorando una declaración, porque tú siempre le tienes que creer a ella. Entonces, el problema aquí es que esa sobreprotección, que le entiendo por una parte, que que el Estado ha querido implementar hacia la mujer, ha desembocado en que ahora mismo tenemos muchísimas mujeres agresivas, muchísimas mujeres dándole golpe a los hombres. Lo que pasa es que y hablando mentira, lo que pasa es que ese tipo de situaciones no se hacen visibles. Porque ve tú y pon una denuncia en un destacamento, tú como hombre, lo primero que te van a relajar son los policías. Sí. Lo segundo es que cuando se le conozca una medida de coerción a la mujer, posiblemente le den una garantía económica, porque eso es lo que pasa. Yo tuve un proceso, por ejemplo, donde la muchacha, la víctima, la imputada, que era mujer, le dio un disparo a su esposo y le sacó por aquí toda esta zona, le hicieron no sé cuántas operaciones, y la muchacha tuvo en libertad desde la medida de coerción hasta el juicio de fondo, y después le metieron 5 años, suspendí unos cuantos. ¿Entiendes? Entonces, ese trato... Pero se demostró de alguna manera también que ella, en ese caso, no hubo esa situación de que ella era abusada. No, para nada. Para nada. Entonces, es lo que te digo. O sea, nosotros tenemos un problema de querer como siempre, ay, que la mujer, que la pobre, la indefensa, y no siempre es así. Entonces, si partimos de la premisa de que cada vez que un hombre, o por el primer acto, que era lo que tú decías, en el primer acto de un hombre, generalmente van a haber más agresiones. ¿Y cómo lo sabemos? No, porque yo no te digo nada más porque es el primer acto, es la causa del acto, es lo que yo te digo, es la causa del acto. Porque si el acto lo motivó un evento esporádico, un evento espontáneo, que no necesariamente es un evento que se repite, exacto, ahí es donde yo digo que se reduce muchísimo el peligro de la víctima, porque es un evento que no se va a dar de nuevo, o muy probablemente no se dé de nuevo. Pero cuando es un evento, la razón de tu agresión es un evento cotidiano, por ejemplo, porque fulana me dejó la comida fría, ya hay un peligro, claro, porque puede que otro día de eso la comida te fría de nuevo, ¿entiendes? Sí, pero claro, si sucedió un evento, como por así decirlo, extraordinario, que no es común, que fue lo que detonó la violencia de ella, ahí eso es importante a ponderar. Claro, es importante a ponderar. Ahora, tú dirás, bueno, pero a veces el hombre la primera vez, sí, pero la causa es una causa peligrosa. Pero que vuelvo y te digo, es que si estamos hablando a nivel legal, que es como estamos hablando aquí, la causa, así como tú lo tienes que analizar para el hombre, también tendría que analizarla para la mujer. Y así como tú empiezas a hablar de teorías justificativas para la mujer, también tendrías que tener teorías justificativas para el hombre. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí? Que nosotros, desafortunadamente, no tenemos políticas preventivas, sino políticas reactivas, sí, para claro, después de. Entonces, aquí no se quiere invertir en educación, aquí no se quiere invertir en valores, aquí no se quiere educar al ser humano en todos los aspectos, pero quieren saltar con campaña como ni una más, ni cero violencia, no sé qué, no sé cuánto. Le están dando un empoderamiento excesivo a la mujer que, óyeme, tú te pones a investigar y tú lo sabes, y el 80% de los casos de violencia de género o es mentira, o fue por celo, o fue para quitarle el dinero. Y la gente queda presa, que es lo peor del caso. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿por qué tenemos ese sistema y esa represión tan grave hacia la figura del hombre? Porque ya lo vemos como un animal, como un infractor, como el salvaje. Y entonces claro, a la mujer la ponemos como la blanca. No, yo no lo, o sea, porque tampoco, ¿verdad? Para que crean que uno está con ese estigma, digámoslo así, que tiene mucha gente radical, exacto, de que todo hombre básicamente es un violador, o todo hombre es un agresor, un maltratador. Eso es errado, porque la gran mayoría de los hombres no son eso. Lo que pasa es que sale a relucir, hace más bulla, mayor frecuencia, hace más ruido la violencia. Claro. No te van a, pero si te hacen una estadística de cuántos hombres son violentos y cuántos no, ¿verdad? Vamos a sacar tal vez un 90-10 o un 85-15. Pero hace más ruido. Ahora, lo que yo te digo es que también la realidad tiene que analizarse no como un prejuicio, o sea, no es un prejuicio, a veces hay cosas que son reales, sí. ¿Entiendes? Que incluso esas son discusiones que se dan también mucho en Estados Unidos con el tema de los negros, que si delinquen más, que si son las condiciones, que si es un prejuicio, ¿entiendes? Entonces,
hay también situaciones que son reales, que pueden entenderse como un prejuicio, pero son reales. O sea, es una realidad que en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, pero no una gran, exageradamente mayoría, el hombre es el agresor. Entonces, que yo, a partir de esa realidad, parta de la premisa, o no de la premisa, planteé como una hipótesis con alto nivel de probabilidad que el hombre haya agredido previamente a esa mujer, no es un prejuicio, no es que sí o qué, es que es una... es algo que se escapa del marco legal, porque es que en derecho lo que yo tengo que ponderar es lo que a mí me traen, y si usted habló de una sola denuncia, yo no puedo partir de un sesgo de pensar que hay denuncia previa o que hay situaciones previas, y ahí es donde está el problema de nosotros, el sistema en sentido general. O sea, queremos como que yo me voy a poner en el sistema, yo juzgador, yo voy a ver este caso y yo voy a pensar, no, espérate, posiblemente él la potema a golpe todos los días, pero a mí nadie me está trayendo una evidencia de eso soy yo que lo estoy intuyendo, porque mi íntima convicción... No, porque yo no me estoy refiriendo ni siquiera al juez. Yo me estoy refiriendo, claro, el juez va a decidir en base a lo que se le lleve. El juez no puede hacer ese tipo de especulaciones para tomar una decisión. Yo te estoy diciendo es que la fiscalía, cuando le llegue ese tipo de casos, tiene que analizarlo como que lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia nuestra y políticas internacionales desde una perspectiva de género. De género, claro. Perspectiva de género, aunque a mucha gente le molesta eso, porque no, que eso es ideología de izquierda, de que sí, ok, y un tro de disparates. No es eso, es que es una realidad. Es una realidad. Entonces, a partir de la realidad, yo tengo que hacer una investigación. No es discriminatoria para el hombre, sino que tengo esa hipótesis ahí, la tengo que descartar. Tengo que descartar que esta mujer ha sido agredida. Y que haya sido agredida tampoco es que le quita la responsabilidad. Pero le atenúa la responsabilidad. Y demostrar eso no necesariamente es con denuncias. No, y es importante también esa parte que tú traes a colación. Ahora, ¿dónde me llama la atención? Tú hablas de la ideología de género, pero la ideología de género no tiene que ver solamente con la mujer. Género es sexo masculino y femenino. Entonces, esa ideología de género que está tan mal vista y que mucha gente la acaba y la critique por eso, porque la palabra género como que se ha acuñado a hacer referencia y protección solamente a las mujeres. Sí. Aquí nunca se ha hecho un estudio de cuántos hombres son abusados, de cuántos hombres son violados sexualmente, de cuántos hombres son maltratados, de a cuántos hombres le dan golpes. Aquí hay mucho maltrato, por ejemplo, mucho maltrato psicológico en contra del hombre. En muchísimas aristas, pero ¿dónde está el problema? Que lo de la mujer tiene una mayor visibilización, cuentan con un mayor apoyo, como se entiende que es un ser más delicado, las propias amigas, la propia familia, las ayudan, la impulsan a denunciar y a que eso sea visible, a que se haga justicia. Pero el hombre no tiene eso, el hombre es muy reservado. Con su comportamiento, con su conducta y sobre todo... Pero es que hay cosas que no importa, hay cosas que salen a la luz, porque por ejemplo... Y cuando salen a la luz, ¿qué pasan? O sea, tú tienes un amigo tuyo que la mujer lo apotema, por ejemplo, y tú lo sabes, y tú le dices, ven, que te voy a llevar el caso, ¿qué va a hacer el hombre, loco? ¿Cómo tú quieres que yo salga a decir públicamente que a mí me apotema? Sí, no, eso es un tema también, claro, que hay que trabajar. Que hay que trabajarlo para que el hombre... Pero mira qué pasa, eso mismo que tú estás diciendo, hasta justifica más las políticas. Porque que eso es parte del mismo machismo del Kiri. El mismo machismo que yo tengo no me permite, o no, el machismo tal vez no mío, pero el machismo cultural no me permite hacer la denuncia. Y por eso es que te digo que el problema con todo este tipo de temas es en la política en la que nos estamos enfocando. Porque tenemos políticas reactivas. Después que pasa el suceso, yo voy a reaccionar. Pues yo no estoy reaccionando con la raíz ni con la causa de ese suceso. Yo no estoy educando a niños y niñas en valores. A decirle a un hombre también, mira, ¿sabes qué? Tú también puedes ser violado. Que pasa y muchísimo, niños que son violados por muchísima gente, hasta por su propio padre, por familiares cercanas, y tú lo sabes. Mira, ¿sabes qué? No permitas que se te sientan en la pierna, no permitas que te toquen esto, no que qué sé yo, que no. A toda esa educación se la damos a las mujeres o a las niñas, pero no se la damos al hombre. Entonces, esa política de género que nosotros estamos tratando de combatir, protegiendo a la mujer a su misma vez, está yendo en contra y en detrimento del varón también. Sí, el exceso daña, claro que sí, el exceso daña. Pero es lo que te digo, cuando tú ves, por ejemplo, las estadísticas de homicidios en el marco de la familia, tú ves que la gran mayoría son mujeres. Hay hombres, por ejemplo, en este año creo que fue que ha salido noticias de 2 casos que yo recuerde de mujeres que han matado a su pareja. Y eso también sucede. Y en esos casos incluso, según lo que se ha hablado en la prensa, no tiene que ver con que esas mujeres hayan sido abusadas, sino que simplemente eran mujeres violentas que no toleraron tal vez cualquier situación o reaccionaron agresivamente por cualquier
situación, como hace la gente, y mataron a su pareja. En eso, tú sabes, yo estoy de acuerdo, pero la estadística te dice a ti que en un exagerado, digamos, proporción, una exagerada proporción, la víctima es la mujer. Y eso, Sí, y eso sí. obliga, Eso sí, claro. óyeme, Eso sí. eso obliga a que la política no sea igualitaria. La política no puede ser igualitaria cuando tú tienes las víctimas. O sea, tu política va a ser enfocada mayormente a proteger a la víctima. O mejor dicho, en este caso a la mujer, porque es la mayor víctima de ese tipo de casos. O sea, son cosas ¿qué te digo? Hasta que lleguemos a un nivel cultural de sociedad donde realmente hombre y mujer, no desde el punto de vista de la ley, porque igualdad ante la ley tenemos, sino formal. Igualdad ante la ley, igualdad formal. En los papeles. Pero cuando tengamos una igualdad cultural, no recibimos una igualdad en la sociedad, ahí sí tú me puedes decir, bueno, no, las políticas tienen que ser igualitarias, las políticas criminales, etcétera, etcétera, porque ya hay pero no la hay, porque tú sabes que lamentablemente nosotros la mentalidad que tenemos todavía no es así. Nosotros todavía tenemos funciones divididas, la mujer no puede hacer eso, el hombre no puede hacer aquello, ¿entiendes? Aquí yo creo que la parte interesante del debate sería hacia dónde nos están llevando estas políticas y si lo que realmente se quiere prevenir se está logrando con las cosas que se están haciendo. Creo que no, porque realmente, por ejemplo, como tú decías, hay un exceso de protección que está generando también hasta resentimiento en los hombres. Y abusos, muchos abusos. Y generan ira, que claro. lo que hacen es que perpetúan y aumentan la violencia. Exactamente. Porque mucha gente por la injusticia y ese tipo de cosas, o sea, le genera impotencia y se desahogan con ira. Eso es verdad, hay un exceso. Pero señores, profundo, o sea, yo por ejemplo en una tesis decía que nosotros lo que tenemos es fiscales de oficina, pero peor aún, fiscales de oficina que creen que las víctimas, las declaraciones de la víctima son palabras de Dios. Ustedes no se imaginan el porcentaje de casos donde lo único que hay en un expediente es que la víctima dijo, que él me hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. No se busca una evidencia, un perito, una prueba más allá para determinar qué fue lo que pasó. Y al final de cuentas, sea hombre o sea mujer, somos seres humanos que nos dejamos influenciar por muchísimas cosas, pero que sobre todo en el ámbito jurídico se supone que tenemos que tratar de llegar lo más cercano a la verdad posible. Y esa verdad no puede estar permeada ni viciada solamente por lo que tú me estás diciendo, porque tú puedes mentir, como se ha demostrado muchísimas veces. Y lo más interesante que pasa es que cuando la víctima dice, él me dio, él me violó, él me hizo esto, el tribunal le cree. Pero si la víctima va a desistir y a decir que eso no fue lo que pasó, entonces ahí no le cree nadie. Wow, sí. Ahí tiene el síndrome de la mujer maltratada, que no fue determinado por ningún psicólogo, no se le hizo ninguna experticia, pero ya el tribunal todopoderoso la determina con el síndrome de la mujer maltratada y en base a eso le resta credibilidad a esa parte de su testimonio. El juez perito y de con peritos. El otro, no me venga con eso. No me venga con eso. Y con la otra parte entonces condena. Entonces realmente es un tema muy espinoso. Que siempre va a generar muchas pasiones, pero yo entiendo que nosotros tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible. Aquí no se trata de quitarle protección a la mujer o de dejarla desamparada, claro, pero hay que ser razonable porque esa sobreprotección ¿a dónde nos han llevado? Si ustedes se ponen a ver, estadísticamente, el 80% de los casos penales tienen que ver con violencia de género. Y la cárcel están sobrepoblada con gente por tema de violencia de género, por una sola situación que se dio tal vez en un marco. Aquí hay una peligrosa inclinación de la gente. Oye, ni siquiera te estoy hablando de los operarios, que ya obviamente también, pero de la gente a la prisión. O sea, tú ves en la prensa, por ejemplo, los comunicadores, que desde que surge un evento, ese debe estar preso, ¿por qué no está preso? ¿Por qué no está preso? Van acá, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el morbo que te da tener a una gente presa? En vez de decir, bueno, que se le conozca una medida de coerción, pero no todo el mundo tiene que estar en prisión, no todos los casos dan para prisión, no toda persona debe estar en prisión, porque a veces, como decíamos ahorita, se ha desvirtuado lo que es la medida de coerción. Hay que verificar si realmente hay un peligro de fuga o si esa persona representa un peligro para la víctima o para el tema de las pruebas, si puede destruir pruebas. Y lo que siempre hablamos, al final de cuentas, ¿cuál es la función de la pena? La reivindicación social. Y aquí nuestras cárceles cumplen con ese objetivo. O sea, o a usted lo meten preso porque supuestamente le dio un trompón a una mujer y usted va a salir de ahí rodeado de personas que infractores de la ley penal, donde usted posiblemente va a aprender a tarjetear, va a aprender a fuñir con droga. O sea, se van a hacer más delincuentes por delitos muchas veces menores, que al final con estadía en la cárcel lo que hacen es que en lugar de reeducarse y salir mejores, salen muchísimas veces peores. Señores, desafortunadamente el tiempo en televisión es muy
corto, hemos llegado al final de este encuentro. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por compartir con nosotros una vez más y por observarnos hasta el final. Cualquier cosa, sus dudas, sugerencias, comentarios, aquí los esperamos. Y si tienen algún tema también que les gustaría que tratáramos para un próximo episodio, pues estamos en la disponibilidad. Muchas gracias por observarnos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Aplauso, aplauso! Chévere. Ya.